Más grande es tu Dios. Alábelo y glorifique su nombre.
y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto por todas sus ricas abundantes bendiciones que recibimos de parte de Él todos los días de nuestras vidas. Y a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor, a pesar de lo que digan los médicos, a pesar de lo que ocurre en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, debemos darle gracias a Dios. No solamente por un día más de vida, sino porque sabemos que el socorro viene de parte de nuestro Dios, la sanidad viene de parte de nuestro Dios, la ayuda viene de parte de nuestro Dios, el socorro viene de parte de nuestro Dios. Y es por eso que pido a la iglesia en esta hora que nos pongamos en pie y digamos cada uno a nuestro Dios, levantando nuestras manos: gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo.
ahora adorando a nuestro Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Los hermanos fieles se acercan, los niños pasan al frente y todos nos pondremos en pie para dar gracias por las ofrendas en esta mañana. Los niños pasan al frente. Oremos. Gracias, Padre amado, te damos una vez más por el privilegio que nos das de poder venir gozosos, alegres, sabiendo que venimos a dar un poquito de lo mucho que usted nos da. Gracias por estas ofrendas que se van a levantar. Gracias por el dador alegre. Suple cada necesidad de cada hogar aquí representado, Señor, y que vengamos con alegría y con entusiasmo a traer los diezmos y las ofrendas al pueblo. Que usted, Señor, bendiga a cada uno de los niños que ya están aquí al frente. Señor, bendiga a los maestros, bendiga, llénenlos de su Santo Espíritu, las maestras, para que puedan impartir estas clases y cada niño pueda recibir palabras suyas, para cuando sean grandes, los aparten. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos las gracias. Que sus oídos estarán atentos al clamor de su pueblo. Es la hora de presentar delante del Señor todas aquellas cosas de las cuales nosotros estamos menesterosos. Pedimos al pastor que él tenga la oración de intercesión y seguidamente el mensaje bíblico de esta mañana. A ver si se oye. ¿Se oye? Se oye. Se oye. Bien. Gloria a Dios. Nos hemos gozado en esta mañana, hermano. Hemos adorado al Señor. Nos hemos gozado en sus bendiciones. Damos gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo de poder celebrar y gozarnos de las cosas que el Señor hace en medio nuestro. Estamos agradecidos a Dios por todo lo que nos ha permitido disfrutar hasta aquí, por todas las bendiciones recibidas y como cantábamos hace un momento, le damos gracias al Señor por la mayor de sus bendiciones ha sido la salvación que nos ha dado en Cristo y por eso tenemos que estar eternamente agradecidos al Señor. También estamos agradecidos porque hemos llegado al final de la primera etapa del curso de capacitación para líderes que hemos estado haciendo en la iglesia. Hemos estado teniendo unas clases para capacitar a hermanos que han sentido en sus corazones el deseo de prepararse mejor
para seguir sirviendo al Señor o para en algún momento, ¿verdad?, poder asumir algún puesto de liderazgo dentro de la iglesia. Y es importante la capacitación. Y le damos gracias a Dios porque hemos estado ya por algunos meses llevando a cabo estas clases. La última clase que tuvimos fue el curso sobre, o la clase sobre vida devocional, liderazgo y ética cristiana. Tuvimos pues, una buena matrícula en esas clases, una buena participación de algunos hermanos, y hoy queremos pues reconocer a esos hermanos que cursaron estas asignaturas que estuvimos impartiendo, y queremos darle este certificado como un reconocimiento de nuestra iglesia, del Ministerio de Educación Cristiana, del pastor, de todos los hermanos que han estado involucrados como profesores también, en fin, de toda la iglesia. Y queremos aprovechar este tiempo que vamos a orar y vamos a dar gracias también, invitar a estos hermanos que pasen al frente para hacer la entrega del certificado, como que terminaron los estudios de esta primera etapa del curso de capacitación. Algunos de ellos tuvieron algunas ausencias, pero tuvimos en cuenta el hecho de que, hasta 3 ausencias, hasta 3, porque el curso fue de 8 semanas, cada encuentro fue de 2 horas, y pues tuvimos este requisito, ¿no? Porque no porque sea justificado o justificada la ausencia, sino porque si usted no recibe la enseñanza, pues independientemente de que sea justificado o no ha pasado realmente el curso. El certificado dice: Iglesia Bautista Resurrección, curso de capacitación para líderes, asignatura vida devocional, liderazgo y ética. Y dice: por haber demostrado interés y participación en las clases, habiendo también completado los trabajos asignados a los temas de estudio sobre la asignatura. Y hay un texto bíblico que dice: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmado por el pastor y el líder de educación cristiana, nuestro hermano Félix Muñoz. Así que vamos a ir mencionando los nombres, los hermanos van a pasar y vamos a hacer la entrega del certificado, y luego vamos a tener una oración por ellos también. Voy a comenzar con la hermana Marian Rodríguez. A ver, hermana Marian, que pase seguidamente. Bueno, no están en orden aquí, el esposo está por ahí también, pero la hermana Mariana Feliciano. Dios te bendiga. Se quedan por acá. Dios te bendiga. También la hermana Yadira Campis. El hermano Jaime Medina. Está ahí detrás de las cámaras. Bendiga. Bendiga, hermano. El hermano José Antonio Sánchez. La hermana Yadiamelis Álvarez. Bendiga. Yadi. La hermana María Elena Vázquez. Bendiga, hermana. Bendiga. Hermana Marisol Ortiz. ¿Salió con los niños, Marisol? Ok. La hermana Marilda Cabrera. Está por ahí. El hermano Héctor Pérez. Te dije equivocado, ese es el de Marilda. Que te bendiga. Amén. A ver, ¿quién más? Tenemos a Daily Mena. Por acá. Charo Reyes. Ahí está Charo. Nada, un comercial ahí entre Col y Col. Si va a Ecuador, no debe visitar el oro. Así que, hermanos, estos fueron los hermanos que no comenzaron algunos más, pero ellos fueron los que terminaron.
algunos con alguna que otra ausencia por cuestiones justificadas, pero damos gracias a Dios que pudieron terminar esta asignatura de vida devocional, liderazgo y ética cristiana. Así que esperamos que en el nombre del Señor las enseñanzas que ellos recibieron ahí puedan ponerlo en práctica en sus vidas personales y también en cuanto a su ministerio dentro de la iglesia. Así que vamos a tener una oración por estos hermanos y oramos que el próximo año comencemos una segunda etapa de capacitación, donde vamos a tener otras materias también que vamos a estar ofreciendo y que usted se involucre, usted se anime a prepararse para servir mejor al Señor. Así que vamos a orar y vamos a también presentar delante del Señor esos motivos de oración que usted pueda tener en su corazón esta mañana, por su familia, por sus hogares, por hermanos que puedan estar enfermos en este momento. Así que si usted quiere se puede poner en pie o puede quedarse sentado como usted sienta hacerlo en su corazón. Vamos a orar por todos estos motivos y dar gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Oremos. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te engrandecemos, te glorificamos, reconocemos tu majestad, reconocemos, Señor, que tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria. Señor, porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Señor, porque nos llevaste, Señor, a preparar estos cursos de capacitación para, Señor, que tus hijos se preparen y estén mejor capacitados para llevar adelante, Señor, la obra que tú nos has llamado a hacer. Pedimos que tú les bendigas a cada uno de ellos. Gracias. Gracias por la bendición de tenerles. Gracias por la oportunidad de poder ministrarles, de poder enseñarles tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo ahora, Señor, sea el que continúe la obra en ellos, Señor, para que estas enseñanzas ellos no las olviden, sino que las puedan poner en práctica en sus propias vidas y en los ministerios donde tú les vas a permitir, Señor, servirte, Padre Celestial. Sabiendo, Señor, que nuestro trabajo en ti, oh Dios, no es en vano. Te pedimos que tú prosperes la vida de estos hermanos y que de este grupo y de nosotros que también en otras oportunidades han estudiado, se han preparado, tú puedas levantar y seguir edificando sus vidas para que puedan ser, Señor, columnas de tu iglesia, Señor. Puedan ser esos líderes, Señor, comprometidos contigo, capacitados para toda buena obra como tú deseas que seamos, Padre Celestial. Gracias por sus vidas. Bendice sus vidas espirituales, bendice sus ministerios, sus áreas de servicio, que tú les prosperes en cada una de las cosas que ellos emprendan para ti, Señor. Ahora mismo también ponemos delante de ti a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, cada uno de las familias representadas aquí en esta mañana. Señor, tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos en este lugar. Tú conoces, Señor, si hay alguien que ha venido con alguna enfermedad del cuerpo, Señor, y nosotros pedimos, nosotros rogamos en el nombre de Jesús, que tú estés obrando sanidad, Señor, en esos cuerpos. Que tú les toques en esta hora, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y traigas sanidad sobre ellos, conforme a tu propósito, Señor, para sus vidas. Y que en medio de esta enfermedad ellos puedan experimentar tu presencia, tu consuelo, tu fortaleza, Señor, de una manera poderosa, Señor, en cada una de sus vidas. Bendice a los familiares que están al cuidado de ellos, aquellos que están, Señor, para sustentarlos, para estar pendientes de cada uno de estos enfermos, que ellos también reciban de ti sabiduría, paz, paciencia, Señor, y que tú les des fortaleza para poder seguir adelante cuidando de ese familiar que ellos necesitan cuidar, Señor. Rogamos, Padre, que sea, Señor, con los matrimonios representados aquí esta mañana. Que tú, Señor, que conoces todas las cosas, tú que conoces lo que hay en los corazones, tú que conoces lo que hay en cada hogar, Señor, tú puedas estar obrando sanidad en los hogares. Pero para obrar esa sanidad en los hogares tienes que obrar primero sanidad en el corazón y en los matrimonios, Señor. Oh Padre, tu palabra dice que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Ningún hogar donde hay divisiones, donde el matrimonio pueda estar dividido, va a prevalecer. Van a haber consecuencias, Señor, para el hogar, para la familia, y eso tú no lo quieres, porque Satanás fue el que vino a destruir
Padre, pero tú has venido, Señor, a darnos vida en abundancia. Y esa vida abundante se expresa también en un hogar donde Jesucristo es el Señor de la familia, donde Jesucristo es el Señor del matrimonio, Señor. Padre, rogamos, Padre, por cada familia, cada relación quebrantada, que tú estés sanando, que tú estés trayendo convicción, arrepentimiento, para que esas relaciones sean restauradas, Señor, y tu nombre sea glorificado. Padre, y que tu bendición, Señor, llene esos hogares, esas familias, Padre. Pedimos por esta nación, rogamos, oh Dios, en este momento, por cada uno de los gobernantes de esta nación, Señor. Ten misericordia de ellos, ten misericordia y trae sabiduría sobre sus corazones. Señor, tu palabra dice que tú tomas el corazón del rey, a lo que quieres lo inclina. Y nosotros rogamos que tú guíes a los gobernantes de esta nación, pero no solo a los de esta nación, sino a las de las naciones de la tierra, Señor, el resto de las naciones, Señor. Padre, hay crisis en las naciones, hay crisis, Señor, hay crisis en este país, hay crisis fuera de este país, Señor, pero en medio, Padre, de la crisis, tu nombre se glorifica, Padre celestial. Tú eres Dios eterno, tú eres Dios soberano, y tú estás llevando a cabo, Señor, tus planes soberanos para esta tierra, Señor. Que en medio de la crisis, Señor, tu pueblo pueda estar concentrado, enfocado en tu palabra, tu pueblo pueda estar esperando en ti, Señor, tu pueblo pueda estar esperando el regreso de Cristo, Señor, viviendo una vida en santidad, en pureza, ocupado, Señor, de tu reino, ocupado en las cosas espirituales, sabiendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad tuya, oh Dios, permanece para siempre. Bendice, Señor, rogamos por esas familias que fueron allí afectadas en estos días, Señor, en el día de ayer, creo, Dios, allí por este hombre que entró a aquel lugar, a aquella sinagoga, Dios mío, matando a varias personas allí. Pedimos tu misericordia para estos hogares, para esta familia, Señor, y que tú protejas, oh Dios, a tu pueblo, a tus hijos, en todo lugar. Gracias, Padre Celestial, porque nuestras vidas pueden estar tranquilas de que estamos en tus manos. En medio de las tormentas, sabemos que tú estás con nosotros. Y eso nos hace sentir paz, seguridad y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Rogamos, Dios mío, que tú, Padre Santo, también bendigas a tu iglesia, bendigas a esta comunidad y que junto a nuestros hermanos podamos alcanzar más almas y más familias para Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que en esta mañana tu Espíritu prepare nuestros corazones para recibir tu palabra, para ser edificados. Señor, quita de nosotros todo pensamiento, todo sentimiento, emoción, deseo que no provenga de ti, Señor, y que impida que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para escuchar tu voz y ser obedientes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Y vamos a poner una música especial antes de pasar al mensaje bíblico de esta mañana. Vamos a escuchar el grupo de jóvenes que va a traer una alabanza que tiene un mensaje muy importante para nosotros. En medio de un mundo que no encuentra satisfacción en nada y rechaza a Dios, pues esta alabanza dice: Jesucristo basta. Y habla de esa necesidad que hay en tu corazón y en el mío. Habla de esa necesidad que hay en las personas que no conocen al Señor. Que hagamos llegar este mensaje a ellos. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es la respuesta para cada ser humano. Vamos a escuchar esta alabanza por el grupo de jóvenes. Quizás
En su amor confiamos. Hay descanso en Él. Amén. Amén, amén. Hay descanso en el Señor. Mis hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta, para leer los versículos del 8 al 12 del capítulo 7. Segunda a los Corintios 7, versículos del 8 al 12. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Segunda a los Corintios 7, del 8 al 12. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Segunda a los Corintios 7, del 8 al 12. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y el mensaje de esta mañana, amados, le hemos titulado verdadero arrepentimiento, o el verdadero arrepentimiento. El tema del arrepentimiento se ha dejado fuera de los púlpitos, de muchos lugares. Se habla del amor de Dios sin hablar del arrepentimiento del hombre. Se habla de la salvación sin arrepentimiento. He visto y he oído predicadores estar hablando de sanidad, de liberación, de prosperidad más de una hora. Y luego, en menos de un minuto, decir, todo el que quiera recibir a Cristo, repita conmigo esta oración. Y después de terminar la oración, continúa diciendo, si la has hecho de corazón, eres salvo. Dios ya escribió tu nombre en el libro de la vida y eres salvo. Mentira. Eso es una vil mentira, porque eso no lo enseña la Biblia. Y yo le decía a los jóvenes en esta mañana, hablábamos acerca de lo que es tener una genuina experiencia con Cristo, una verdadera experiencia con Dios. Y amados hermanos, el arrepentimiento ocupa un lugar importante en esa experiencia con el Señor. No hay salvación sin arrepentimiento. La Biblia habla de arrepentimiento y a los incrédulos no se les está hablando de arrepentimiento en nuestros días. Se les dice, Dios te ama, recibe a Cristo y ya. Y a los cristianos no se les está hablando de arrepentimiento en nuestros días. Se les habla de amor y fe, pero no de arrepentimiento. Se les habla de sanidad y de prosperidad, pero no de arrepentimiento. Se les habla de bendición, de restauración, pero no de arrepentimiento. Y no hay restauración sin arrepentimiento. Amén. Señor, restaura mi familia, restaura mi hogar, restaura mi matrimonio, pero no me arrepiento de lo que estoy haciendo mal. Como que creemos que Dios es el genio de la lámpara o algo así. Y es imposible ser salvo sin arrepentimiento. Y es imposible vivir una vida de santidad y comunión con Dios sin arrepentimiento. Amén.
En Lucas capítulo 13, quiero que si tiene su Biblia con usted me acompañe a ese versículo. Lucas capítulo 13. Dice en el versículo del 1 al 5, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Escuchen, hermano, las palabras del Señor. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Creéis que los mentirosos son menos culpables que los homosexuales? Os digo, no. No antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nosotros hacemos distinción entre pecados y pecados, pero todos los pecados ofenden a Dios. Y los moralistas creen que por tener una vida de cierta moral son mejores o merecedores de ciertas bendiciones que aquellos que ellos se comparan con ellos, que quizás cometen otro tipo de pecados. Pues ellos merecen la condenación, yo no. O Dios me perdona más fácil a mí que a ellos. Jesús dice, no. No antes, si no os arrepentís. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando usted lee los pasajes en Apocalipsis donde habla del lago de fuego, usted va a ver una lista larga allí. Y la Biblia dice que ni los borrachos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los que se echan con varones. Entonces, no es solamente los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los idólatras tendrán parte, sino que tendrán su parte, mejor dicho, en el lago que arde con fuego y azufre. Nosotros hacemos diferencia entre este pecado y el otro, pero un Dios que es santo, 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 le ofende tanto la homosexualidad como la mentira y la avaricia. Dentro del pueblo cristiano quizás se rechace más la borrachera, se rechace más el homosexualismo, pero dentro del pueblo cristiano hay personas avaras, hay personas que aman las riquezas. Dentro del pueblo cristiano hay gente que miente. Y dice la Biblia que los mentirosos ni los avaros entrarán al reino de los cielos. Y que también los mentirosos y los avaros tendrán su parte en el lago de fuego, junto con los que se echan con varones. Es para meditar, es para pensar. En el mensaje de Juan el Bautista estaba incluido el arrepentimiento. Y con esto no estoy diciendo que el homosexualismo no sea pecado. Estoy diciendo que como está de mal el homosexualismo, está de mal la mentira, está de mal la avaricia, está también mal la idolatría y todos estos otros pecados que quizás no son tan visibles, pero que pueden estar en el corazón del hombre y a los ojos de Dios son igualmente ofensivos. Mateo 3:2 dice Juan el Bautista en su predicación, decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, decía Juan el Bautista. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en su predicación, más adelante,
Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es vital para la salvación. No hay salvación sin arrepentimiento. No puedes creer en el Evangelio sin arrepentirte de tus pecados, porque el arrepentimiento es parte de ese mensaje del Evangelio. Existe una cantidad inmensa de textos bíblicos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que hablan de arrepentimiento, que llaman al arrepentimiento. Dice Dios en su palabra, quiero yo la muerte del impío. No, quiero que el impío abandone su mal camino para que viva. Eso es arrepentimiento. En esta porción bíblica de la carta de Pablo a los Corintios, Pablo les habla a ellos sobre el gozo que sentía al haber recibido las noticias que Tito le había traído, su mensajero en esta ocasión. Este le había contado cómo ellos habían sido confrontados con la carta anterior y habían sido contristados y movidos al arrepentimiento, produciendo frutos que Pablo estaba esperando. Y Pablo se regocija, se goza y le dice, cuánto me he gozado al darme Tito esas noticias de que ustedes se contristaron, se entristecieron por las palabras. Dice, y aunque al principio me sentí un poco triste por haberlos contristado, pero no me arrepiento y me gozo, no por haberlos contristado, sino por lo que produjo esa tristeza. Miren cómo dice el versículo 8, porque aunque contristé con carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Si en aquel momento Pablo dijo, oye, les hablé duro a esta gente. Pero dice, no me pesa, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque los haya contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Hay un proverbio que dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Qué bueno es tener hermanos, qué bueno es tener maestros, qué bueno es tener predicadores que nos hablen la verdad en amor, aunque nos duela. Porque esas heridas que nos causa la verdad son heridas de gente que nos ama con fidelidad. Por eso prefiero, decía un predicador, que todos se ofendan conmigo por hablarles la verdad y poder llevar a alguno al cielo, que no que todos me aplaudan por decirles mentiras y que todos se vayan al infierno. ¿Para qué quieres un predicador que no señale el pecado, que no te hable la palabra como es, para salir de aquí diciendo qué buen tiempo pasamos? Wow, estoy en victoria, todo está bien con mi vida, Dios me ama tanto que me aguanta todo lo que yo haga, nada pasa. Y al final de tu vida te encuentres con la triste realidad de que cuando cierres tus ojos aquí, los abras en el infierno en vez del cielo. Porque no hay purgatorio, ¿sabes? O si no lo sabes, no hay medias, no hay lugares intermedios. Entonces, amados, ese era el mensaje de los profetas, era el mensaje de Juan el Bautista, fue el mensaje de Cristo y fue el mensaje de los apóstoles, llamado al arrepentimiento. Por tanto, vamos a ver algunas enseñanzas acerca de este tema en esta porción, acerca del arrepentimiento verdadero. Y le quise poner ese apellido, el arrepentimiento verdadero, porque ya la frase I'm sorry se ha hecho tan popular que creemos que todo el que dice I'm sorry es porque verdaderamente lo siente. Lo primero, amados, es que para que haya arrepentimiento tiene que ser predicada la palabra de verdad.
La verdad tiene que ser expuesta, tenemos que ser confrontados con la verdad. Yo sé que a veces yo pudiera decir cosas aquí y a algunos hermanos a lo mejor no les gusta, o alguien se pueda sentir de alguna manera ofendido, pero ¿saben qué? Y no lo quiero decir tan fuerte, no me interesa. Me interesa que Dios me va a pedir cuenta después por no predicar la verdad. Y a veces he tenido que saludar hermanos en la puerta y me han dicho, usted se mete en camisa de 11 varas. Yo le digo, no, en camisa de 11 varas me metería si no dijera lo que dice aquí. Porque aunque los tenga contentos a todos, después Dios me va a pedir cuenta y ahí sí me la voy a ver difícil. Entonces, mi hermano, como Pablo dice, aunque a veces usted crea que no, ni estamos enojados, no estamos bravos, no estamos enojados, estamos enseñando lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y qué bueno es poder tener esa tranquilidad, poner nuestra cabeza en la almohada, sabiendo que aunque Dios un día me va a pedir cuentas, yo he procurado ser fiel en exponer la palabra de Dios tal y como está ahí. El Espíritu Santo usa la palabra y nos confronta con nuestro pecado. Y vuelvo y digo, cada vez que predico un mensaje, y ustedes son testigos, y yo digo, yo soy parte de eso. No se trata que yo me paro aquí a tirar piedras para allá y yo me quedo fuera. No. Es el Señor hablando a su iglesia. Y tanto la congregación como el pastor somos parte de la iglesia. Y lo que se aplica a ustedes se aplica a mí. Por tanto, entendamos que el Espíritu Santo usa la palabra y nos confronta con nuestro pecado. Pablo confrontó a los corintios con aquella carta inspirada por el Espíritu Santo, de tal manera que podemos decir que era Dios mismo confrontando a la iglesia a través de Pablo. La iglesia había entrado en un estado de indiferencia. La iglesia se sentía quizás orgullosa de tener muchos dones espirituales, de ser una iglesia quizás poderosa económicamente, de ser una iglesia, estaban enfocados en otras cosas. Sin embargo, había un pecado terrible en la congregación y todo el mundo estaba como si nada. Dios es tan bueno que no pasa nada con el pecado. Pablo confronta a la iglesia, su primera carta, y dice en el capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 4, así que, a ver si no escribí mal ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y después sigue diciendo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que Pablo confronta a la iglesia y les dice, no es buena vuestra jactancia, tienen que tomar medidas con aquella persona que está en este pecado, el cual, dice Pablo, ni aún entre los gentiles se nombra tal maldad, que era este que estaba viviendo con la mujer de su padre. Pero Pablo le escribe y Pablo confronta a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, con aquella situación que ellos estaban viviendo. Ahora, Pablo recibe noticia de que habían seguido sus indicaciones, habían seguido sus recomendaciones. Y ahora Pablo se goza de que realmente, aunque fueron entristecidos con la carta de Pablo, fueron contristados con la carta de Pablo, esta tristeza produjo arrepentimiento en sus corazones. Así que en primer lugar, recordemos, para que haya arrepentimiento, tiene que ser predicada la palabra de verdad. Tiene que ser expuesta la palabra. Y yo tengo que ir a la iglesia esperando que Dios me hable. Y yo sé que muchas veces lo que Dios me va a decir no va a ser cómodo para mí. Entonces yo no puedo venir al culto o al servicio esperando que todo lo que se va a decir va a ser para elevarme el ego.
para decirme qué bien estoy. No importa, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Descubre el campeón que hay en ti. No, yo quiero que Dios me diga dónde yo estoy fallando para poder ponerme a cuentas con Dios. Eso es lo que yo necesito. Quizás no es lo que yo quiera, pero es lo que necesito. Que Dios señale dónde está mi pecado. Yo quiero ser perfeccionado. Yo no quiero seguir en el estado espiritual en que estoy hoy. Yo quiero mañana haber crecido más que hoy en el Señor. Y para eso Dios necesita mostrarme mi pecado. Y a veces duele. A veces duele. Y esa es la tristeza que Pablo, que se produjo en el corazón de los corintios cuando recibieron aquella carta. En segundo lugar, esa confrontación, como decíamos, trae tristeza a nuestro corazón por haber ofendido a Dios. La convicción del Espíritu Santo produce una tristeza hacia Dios. Mire, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Habéis sido contristados según Dios. Es decir, es una tristeza hacia Dios. Es Dios lo que más nos interesa, no las consecuencias inmediatas de nuestro pecado. No es la vergüenza por haber hecho las cosas mal, no es la cárcel, no es la multa de que me ponga la policía, no es las pérdidas que yo pueda sufrir materialmente por mi pecado. Lo que más me debe preocupar y producir tristeza en mi corazón es haber ofendido a Dios. Una y otra vez lo he visto en situaciones que hemos tenido que tratar y veo a la persona que está en pecado llorando, pero no está arrepentida por haber ofendido a Dios. Está llorando porque sabe que lo que le viene para arriba no es fácil. ¿Entiendes? La vergüenza de que todo el mundo sepa lo que hice, el hecho de que ya no voy a tener ciertos beneficios, el hecho de que voy a tener que pagar, el hecho de que voy a tener que estar ante un juez, el hecho de que me van a meter preso. Es decir, eso no es arrepentimiento. Eso es miedo a las consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si no te hubieran descubierto? Hubiera seguido. Entonces, se lo digo una y otra vez a los jóvenes y se lo digo a la iglesia. Porque no es de los jóvenes, es de todos los cristianos, es de todo el mundo. No confundamos el arrepentimiento. Por eso vemos muchas veces que la relación con Dios no trabaja. Por eso vemos muchas veces que los cristianos no cambian. Se predica y se predica y se predica y la gente sigue viviendo igual. Porque arrepentimiento es más que decir I'm sorry. Arrepentimiento es más que decir lo siento, perdóname. Arrepentimiento comienza con un dolor en mi corazón por haber ofendido a Dios. Y ante ese sentimiento, las demás consecuencias son despreciables. ¿Qué me importa a mí si tengo que ir a la cárcel si al final lo que más me debe doler a mí es haber ofendido a Dios? O lo que pueda decir la gente, si lo que más me debe interesar a mí es cómo yo he manchado el nombre de Dios. Eso debe ser lo que me debe tirar al piso en llanto y en dolor y en arrepentimiento. Porque al final, lo demás que venga me lo busqué yo. Si voy preso, me lo busqué porque hice las cosas mal. Si la gente se entera, no quiero que hablen de mí. ¿Por qué lo hice mal? Lo hago mal y después no quiero que la gente hable de mí. No funciona así. Entonces, lo que yo debo estar entristecido en mi corazón es por haber ofendido a Dios. Al Dios que envió a Jesucristo a morir por mis pecados, al Dios que me bendice, al Dios que me ha dado vida, al Dios que me ama. Ese debe ser el sentir de nuestro corazón. Por eso vemos que hay una gran diferencia entre la tristeza según Dios, la cual dice la Biblia produce arrepentimiento para salvación, y la tristeza del mundo que produce muerte. Dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. No se arrepienta de sentir esa tristeza.
no evada sentirse así. Si usted ofende a Dios y es confrontado por el Señor y hay tristeza en su corazón y hay dolor en su corazón por haber ofendido a Dios, dele gracias a Dios porque siente esa convicción, esa tristeza, y llore y pida perdón. Dice, de esa tristeza no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque es esa tristeza que estamos tristes por lo que vamos a perder. Estamos tristes por las consecuencias inmediatas, por las cosas materiales que perdimos, por las oportunidades que perdimos, por la gente que va a hablar, por el otro que me va a dejar de hablar, que me va a dejar de tratar. Pero esa tristeza no produce arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración de mi relación con Dios. Para que una persona sea salva, no solamente debe lamentarse de lo que ha sufrido por sus pecados, no, debe lamentarse de que ha ofendido a Dios. Y entonces se arrepiente de haber ofendido al Dios creador, que me va a pedir cuenta, al Dios que me ha amado, a Jesucristo, y pide perdón. La tristeza del mundo es tristeza por los daños y el dolor de las consecuencias que acarrea el pecado. La tristeza según Dios es tristeza porque valoramos nuestra relación con Dios. Cuando yo peco, lo que más me debe producir dolor a mí es que ofendí a Dios y que por haber pecado mi relación con Dios se está debilitando. Y eso me debe doler en mi corazón. Las demás cosas duelen también, claro que sí que duele. Duele el ver que tuve privilegios que ya no tengo. Duele saber que las personas van a hablar de mí, pero más duele saber que están hablando con razón. Eso duele más. No me puedo defender porque están diciendo la verdad. Duele saber que voy a tener, no sé, que pagar un child support. Duele saber que a lo mejor me van a meter un mes en prisión. Oh, sí, eso duele. Pero lo que más me debe doler a mí, vuelvo y repito la idea, hermano, para que usted se la lleve clara en su mente y en su corazón. Lo que más me debe doler a mí es haber ofendido a mi Dios. Y de ahí se desprende el verdadero arrepentimiento. En tercer lugar, esa tristeza produce arrepentimiento que se evidencia al abandonar el pecado cometido y restituir los daños. Ese es el arrepentimiento bíblico, ese es el arrepentimiento que es para vida, que es para restauración, que es para salvación. No basta con decir lo siento, no basta con decir perdóname. Hay que abandonar el pecado y hay que restituir los daños causados por mi pecado. Sí. Eso es parte del arrepentimiento genuino. Versículo 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo quería dejarles saber a aquella iglesia cuánto les amaba. Y vuelvo sobre la idea, hermano, cuando alguien se acerca a usted para darle un consejo, si lo hace de la manera correcta, dele gracias a Dios. Si sus padres se meten en su vida, denle gracias a Dios, porque eso significa que sus padres se interesan por sus vidas. Si sus padres los ven que van por mal camino y los dejan, es porque ustedes no les importan a sus padres. Si una persona me ve por el mal camino, me llama y me dice, pastor, tenga cuidado con esto, pastor, cuidado con aquello, yo no tengo por qué ofenderme. Yo no tengo por qué decir, oye, yo soy el pastor que tú te crees, que vas a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas. No, conozco pastores con esa actitud. Pero ¿saben qué? Gracias al Señor por esas personas que se preocupan tanto por nosotros. No lo hacen por chisme. Habrá algunos que lo hagan por chisme. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de los que lo hacen con sinceridad.
de los que lo hacen porque te aman, de los que lo hacen porque se preocupan por ti. Cuidado con esto, cuidado con aquello. Gloria a Dios. Porque cuando andamos mal, una de las características de la persona que anda mal es que no sabe que anda mal. Anda mal y se cree que está bien. Hasta que viene y choca contra el muro, ¿verdad? Del pecado y de la situación. Como decíamos, Juan el Bautista habló de hacer frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene frutos. No es solamente decir, lo siento. Si van conmigo a Mateo capítulo 3, verso del 1 en adelante, dice lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Saben quién era la generación de víboras? Los religiosos. Él le dice generación de víboras a los religiosos, a los que creían que podían escapar del juicio de Dios porque guardaban ciertas apariencias. Y Juan le dice generación de víboras. ¿Quién los enseñó? ¿Quién les dijo? ¿Quién los engañó para creer que de esa manera podrían huir de la ira que viene? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No me digas más que tú vas a la iglesia los domingos, no me digas más cuánto tú das para la ofrenda, no me digas más que tú te vistes de cuello con pata todos los días. Háblame de tu vida cristiana, de que el que hurtaba no hurte más, del que mentía no miente más, del que adulteraba no adultera más, de que el que aborrecía ama, del que no perdonaba perdona. Gloria a Dios. Eso es una vida, esos son frutos dignos de arrepentimiento. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Lo demás, hermano, es heno y hojarasca. Y se va a quemar cuando venga el juicio de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No, porque yo soy el hijo del pastor. No, porque mi abuelo era pastor. No, porque yo he sido diácono 20 años. No, porque yo estudié en el seminario de no sé dónde. Olvídate de eso. Olvídense de eso. Heno y hojarasca. Otra vez, lo mismo. Heno y hojarasca. Frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. No me digas cuánto crees en Dios. Muéstrame tu fe por tus obras. Y obras no implica aquí dar un plato de comida a un hambriento. Eso lo hacen también los gentiles. Y a veces lo hacen más que nosotros. Obras implica obras de santidad. Fruto del Espíritu Santo en tu vida. Muéstrame tu fe por tus obras. En Lucas capítulo 19 tenemos un caso, un ejemplo de lo que estamos diciendo. Una persona que se encontró con Jesús, una persona que tuvo la oportunidad de que Jesús se sentara a su mesa, de que compartiera con él. Y aquel hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo y su vida cambió radicalmente. Y si usted va a los evangelios y lee los evangelios y estudia los evangelios, no hay nadie en los evangelios que haya tenido un encuentro real con Cristo, que su vida no haya cambiado radicalmente. No hay un caso. Y eso me hace pensar a mí. Y le debe hacer pensar a usted. Si yo he tenido un encuentro con Cristo, yo tengo que tener en mi vida algún cambio. Tiene que haber frutos
de ese encuentro que yo tuve con Cristo. Y frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 19, dice la Biblia, habiendo entrado Jesús en Jericó, versículo 1, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Si se hubiera subido sobre las riquezas que tenía, hubiera sido más alto que todos los de la multitud, pero físicamente era bajito. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, lo vamos a dejar un momentito ahí. Jesús llamó a Zaqueo. Zaqueo estaba buscando a Jesús y le dijo: ven a mi casa, voy a ir a tu casa, prepara que voy a posar en tu casa. Un publicano, ustedes lo saben, ¿verdad? Muchos de ustedes lo saben, era una de esas personas muy mal vistas en el contexto judío, porque eran judíos que cobraban impuestos al pueblo judío para sostener al imperio romano, y eran vistos como un traidor. Y por lo general eran personas avaras, eran personas que amaban el dinero, que amaban la riqueza y traicionaban a quien fuera con tal de ganar dinero. Así que no les importaba mucho que los judíos, la gente de su propia nación, de su propia sangre, los rechazara, porque ellos estaban haciendo dinero y para ellos era lo más importante. Pero no solo eso, muchos eran catalogados como ladrones porque cobraban más de lo que estaba estipulado. Y Zaqueo no era simplemente un publicano. Zaqueo era, ¿qué dice ahí? Jefe de los publicanos. Ya usted sabe, ¿no? El peor de todos. Y Jesús lo llama y le dice: voy a posar en tu casa. Hay esperanza para los avaros en esta mañana. Si las riquezas te llenan los ojos y la mente y el corazón, hay oportunidad para ti. Si crees que las cosas materiales es lo más importante, para Zaqueo también lo era, y Jesús quiso tener un encuentro con él, quiso cambiar la vida de Zaqueo. Jesús quiere cambiar tu vida también. Pero ahora vemos aquí que dice que Zaqueo le recibe con gozo, porque aunque Zaqueo tenía riquezas, Zaqueo tenía un gran vacío en su corazón. Y Zaqueo dice: wow, este hombre que todo el mundo habla de él y todo, quiere ir a mi casa. Así que esto va a ser tremendo para mí. Y este Jesús que se ha hecho famoso porque sana, porque resucita muertos, porque reprende demonios, el hombre es tremendo, da unas enseñanzas que se dejan boquiabiertos a todos los maestros. Yo lo quiero en mi casa, quiere ir a mi casa. Y lo recibió. Y dice la Biblia que después de estar allí con él y tener ese encuentro con Jesús, y yo estoy seguro que Jesús no estaba hablando ni de pelota, ni de política, ni de fútbol, ni de la lotería, no estaba hablando de nada de eso. Jesús le habló del reino de Dios. Porque aunque Jesús hubiera hablado de cualquier otra cosa, yo no creo que Jesús hubiera salido de allí sin hablarle del reino de Dios a Zaqueo. Y lo vemos, lógicamente, en la respuesta que tiene Zaqueo. Zaqueo se pone de pie en medio de la conversación y dice: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque hay un fruto digno del arrepentimiento genuino. Es muy fácil decir: lo siento, a partir de ahora no le voy a robar a más nadie. Pero ya, con lo que te bailaste, tienes para... Sí, ya le has robado a todo el mundo. A partir de ahora no voy a robar más. No, mira a ver qué puedes hacer. Si por lo menos a los últimos que le robaste les puedes volver para atrás lo que cogiste de más.
Eso es un fruto digno de arrepentimiento. Yo, Señor, te prometo que no le voy a hablar más mal a nadie. Bueno, mira a ver al último que maltrataste con tus palabras y quizás tu forma grosera de hablar. Y mira para atrás y pídele perdón. Es lo menos que puedes hacer. No es salir por ahí maltratando a todo el mundo, ofendiendo a todo el mundo y después llegar tú con el Señor. Señor, perdóname porque sé que he ofendido a fulano, a ciclano y ya. No, pero fulano y ciclano todavía siguen ofendidos, ¿sabes? Entonces, ve y reconcíliate con fulano y ciclano y entonces eso va a decir que realmente tú estás arrepentido. Y como le dijo el Señor a la mujer que encontraron en acto de adulterio, vete y no peques más. Vete y no peques más. Amados, el arrepentimiento genuino, verdadero, también produce gozo a Dios y a los hombres. Bueno, dice aquí Pablo, ¿verdad? Que él realmente se sentía contento por la respuesta que habían tenido los corintios. Para concluir, quiero dejarle con estas ideas que resumen más o menos lo que hemos estado hablando. Recuerden, no hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Si a usted le vendieron un evangelio y nunca le dijeron que usted era pecador y que necesitaba arrepentirse de su pecado, usted probablemente todavía no sea salvo. Porque usted necesita arrepentirse de sus pecados. No hay comunión sin arrepentimiento. Yo no voy a andar pecando por ahí y después creer que mi vida, mi relación con Dios está bien cuando yo no me he arrepentido de mi pecado y yo continúo en mi pecado. No hay crecimiento espiritual y santidad sin arrepentimiento. La Biblia dice en las cartas de Juan, la primera carta de Juan: hijito, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero después dice, el que dice que no ha pecado es mentiroso, porque todos hemos pecado. Y aunque ya Dios no nos mira, como decíamos domingos atrás, como pecadores, todavía cometemos pecado. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, debemos pedir al Espíritu Santo que traiga convicción a nuestro corazón y produzca esa tristeza según Dios para arrepentimiento en nuestros corazones, para comunión, y en el corazón de los incrédulos para que se vuelvan a Dios creyendo en Jesucristo para perdón de pecados. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado para que haya tristeza en nuestro corazón. No por lo que vamos a perder, por lo que hice, sino porque he perdido mi comunión con Dios. He ofendido a Dios. Y eso me debe llevar a mí al arrepentimiento. Amados, oremos para que el Señor en este momento pueda poner en nosotros convicción y que nosotros podamos sentir esa tristeza de la cual dice Pablo, es bueno sentir. Es bueno sentir. Pero que esa tristeza nos lleve a arrepentirnos y a reconciliarnos con el Señor. Hubo dos personas en la vida de Jesús que cometieron pecados muy similares y que después sintieron una especie de arrepentimiento, de culpa, de remordimiento, como usted le quiera llamar. Pero la diferencia entre los dos fueron los frutos. Uno fue Judas y el otro fue Pedro. Los dos negaron al Señor. Uno lo vendió y el otro lo negó 3 veces y hasta maldijo, dice la Biblia, para negarlo. La diferencia entre los dos, dice que uno dijo, he entregado sangre inocente. Fue, tiró las monedas en el templo, fue y se ahorcó. El otro dice que salió y lloró amargamente. Se arrepintió de corazón. Y no fue y se ahorcó, recibió la gracia de Dios. Porque su arrepentimiento fue verdadero. No fue simple remordimiento, fue arrepentimiento genuino. Fue arrepentimiento genuino. Y siempre que hay arrepentimiento, hay perdón. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa, Señor. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas en esta mañana y rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción de pecado a nuestros corazones.
Señor, a veces hay pecados que nosotros minimizamos y creemos que no son importantes. Pero que tu Espíritu, Señor, pueda traer a nuestro corazón esa tristeza, ese dolor, aún en aquellas cosas pequeñas que para nosotros pueden parecer inofensivas, pero que tú no quieres que estén en nuestras vidas. Que nosotros podamos ser moldeados, que podamos ser, Señor, verdaderamente confrontados con tu palabra, con tu Espíritu, para poder vivir en una relación estrecha contigo, para poder vivir una vida de pureza, de santidad, una vida donde la bendición tuya, Señor, Padre, no se obstaculice por nuestro pecado. Y pedimos que tú traigas convicción a los corazones de aquellos que no te conocen, aquellos que tú sabes que todavía no son salvos, para que se arrepientan de corazón y puedan recibir el perdón de sus pecados. Señor, gracias por tu pueblo en esta mañana. Bendícelos y haz tú la obra, Señor, que solamente puedes hacer en nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias a Dios por el mensaje de esta mañana. Y no quiero terminar el culto sin antes decirles dos noticias. Primera, el cielo estará lleno de pecadores arrepentidos. La segunda, el infierno estará lleno de hombres que creyeron que no necesitaban arrepentirse. Puesto en pie, el pastor Hernández nos despide en oración. Gracias te damos, Señor, por este día, por la enseñanza de tu palabra que nos recuerda que tu sacrificio en la cruz no es en vano, pero que nosotros tenemos que tomar acción en nuestra parte. Bendice a cada hermano en esta mañana y la mejor bendición sería que nos pongamos a cuenta contigo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana.